Comentaba que vamos a continuar con el análisis de los circuitos RLC con corriente alterna. Ya en la otra clase habíamos visto que teníamos que pasar un circuito de lo que son sus elementos pasivos, resistivos, a lo que viene a ser un circuito de impedancias. Primeramente, aquí les muestro cómo es la transformación. Requerimos valores tanto rectangulares como valores polares. En rojo tengo escrito lo que son los valores rectangulares de cada componente y en azul los valores polares, que ya habíamos escrito de dónde salen esos valores y que también habíamos dejado de tarea cómo es la transformación de cada uno de ellos. Cristian Baez, ¿cómo puedo pasar de la transformación de un valor rectangular a un valor polar? A ver, espérenme, no me acuerdo. No, tarda mucho. Marcos, ¿cómo pasamos de valor polar a rectangular? Sí Era la checaron fórmula, si no mal recuerdo, que el tenemos material que que les sumar. envié. ¿Mande? ¿Sí checaron el material que les envié o no? Sí, eran dos fórmulas base las que decía la señorita. A ver, ¿cuáles Era, eran? era la de. Tenías que tomar el. ¿Cuál era? Era alma al cuadrado más b al cuadrado, pero no me acuerdo cuál era cuál. No, con esa no. No revisaron bien Montserrat. Profe, Sí, ¿no era donde dice que R es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada? no. Yo dije de polar a rectangular. X igual a R coseno de teta y Y igual a R seno de teta. Correcto. ¿Cómo quedaría entonces esta transformación 2, módulo 2 con ángulo de 25 grados a lo que viene a ser su representación rectangular, según ya la fórmula que nos dio su compañero? Pues sería 2 coseno de 25 grados y 2 seno de 25 grados. Por eso, las operaciones. Ok. 2 coseno de 25 grados y 2 seno de 25 grados, ¿cuánto nos da? 2 coseno de 25 me dio 1.81. 1.81. Y 2 seno de 25, 0.84. 0.84. Ok, gracias. Estos valores, ¿cómo quedan? Nada más, lo único que me dio su compañero fue el valor. Pero ¿cómo quedarían en su forma rectangular entonces? ¿Alguien más, a diferencia de su compañero, que participe? Pues X sería el valor real y Y el imaginario. Ajá, entonces, ¿cómo quedaría? Sería 1.81 1.81 más 0.84J.
más 0.84J. ¿Correcto? Entonces, de esa manera es como nosotros vamos a pasar de lo que viene a ser una forma polar a una forma rectangular. Si, ya les había comentado, si estamos sobre los ejes Y o menos Y, nosotros vamos a decir que estamos en ángulo de 90 para el valor de Y o en ángulo de menos 90 para el valor de menos Y, ya que también necesitamos formas en las que debemos de pasar de un valor a otro. Por ejemplo, Yutzil, ¿con cuál fórmula pasamos de rectangular a polar? Permítame. Ahora sí es la de R es igual a cuadrada más B cuadrada. Bueno, la raíz cuadrada de esos dos. R es igual a la raíz cuadrada ¿de qué? A cuadrada más B cuadrada. A cuadrada más B cuadrada. Y nada más ocupamos de R. También el ángulo, ¿no? Ok. Teta, ¿qué va a ser igual? La tangente inversa Ujú. de B entre A. De B entre A. Bien, gracias. Si tenemos esas dos fórmulas para pasar de un punto rectangular a un punto polar, ¿cómo va a quedar entonces, Roslyn, el valor de R? ¿Está Quedaría, Roslyn? sí, Ujú. quedaría R igual a raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. ¿Y eso cuánto nos da? Medio raíz cuadrada de 41. Ok, raíz cuadrada de 41. Este vendría a ser R. Falta el cálculo del ángulo. ¿Cómo va a quedar el ángulo, Jafet? Me quedó de 0 menos 0.89. Menos 0.89. Sí. No. A Me ver, quedó de vuélvalo a hacer. menos 51.3. Menos 51.3. Revise ahí, por favor, Jafet. Menos 51.3. Bueno, gracias. Pasa algo muy particular con la transformación de los valores rectangulares. Los valores de polar a rectangular, de esos, por lo general no hay pierde. Pero tenemos que estar muy atentos a la transformación rectangular a polar. Si nosotros graficamos primero lo que viene a ser aquí, ya habíamos dicho que las X positivas representan la parte real positiva, X negativa representa parte real negativa, Y positiva representa los valores imaginarios positivos y Y negativo representa los valores imaginarios negativos. ¿En qué cuadrante ustedes ubican esta forma rectangular? En el segundo. En el segundo cuadrante.
Correcto. Digamos que el vector está así. No es seguramente en medio, porque serían 45 grados. Yo voy a hacer esta representación nada más para decir que ahí se encuentra el vector que estamos buscando. Este vector que acabo de dibujar tiene una magnitud de raíz de 41. Ese viene a ser el módulo. Pero el ángulo que nos proporciona el compañero, que es tangente inversa de 5 entre menos 4, de un ángulo de menos 51.3. ¿Cuál es el ángulo que yo voy a poner aquí? Porque la mayoría, si yo les hubiera dicho, este es el valor raíz de 41 con menos 51.3, muchos seguramente harían esto. Pues si es raíz de 41 y ángulo de menos 51.3, pues el vector debe estar en el cuarto y aquí debe de haber menos 51.3 grados. Y eso es incorrecto. No nos debemos de guiar por el valor del ángulo, sino nos debemos primero guiar por dónde está posicionado el vector. Como ya vimos, el vector está posicionado en el segundo cuadrante por esas coordenadas. Vean, un valor negativo en la parte real y un valor positivo en la parte imaginaria hace que el vector se encuentre en el segundo cuadrante. Recuerden, este es el primer cuadrante, este es el segundo, este es el tercer cuadrante y este viene a ser el cuarto cuadrante. El conteo se hace en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, se encuentra en el segundo cuadrante, pero aquí tenemos la incógnita. ¿Cuál ángulo es el que voy a poner si se supone que aquí hay dos ángulos? ¿Tengo este ángulo o tengo este ángulo? ¿Cuál creen ustedes que sea el ángulo correspondiente de menos 51.3 que debo de poner? ¿Va a ser sobre el vector o debajo del vector? Yo digo que sobre el vector sería 128.7 grados. Sobre el vector 128.7, pero ¿cómo llegó a esa conclusión de los 128.7? Porque le resté a los 180 de la base, de 180 grados menos 51.3. Ok. Y si el vector hubiera sido así, sin el signo, Ahí se lo resto a los 90 de la J, 90 grados. 90 grados. Bueno, su compañero ya identifica más o menos cómo poder hacer las restas o sumas de los ángulos. Pero la mayoría pues no tenemos todavía ese conocimiento o se hace un poco confuso. Recuerden que ángulos positivos van en el sentido antihorario. En este sentido, los ángulos son positivos. En este sentido, ángulo horario, los ángulos son negativos. Siempre, si ustedes ven aquí, el negativo significa que el ángulo recorre un sentido horario. Entonces, solamente hay dos formas de saber cuál es el ángulo de 51.3. Una es desde eje hacia vector en el sentido contrario. Otra es desde eje hacia vector. Vean, en el sentido antihorario. ¿Cuál es el sentido correspondiente al negativo? ¿El rojo o el verde? Sería el verde, ¿no? El verde. El verde corresponde al sentido horario. Por lo tanto, es este.
Vean que este coincide con el manejo desde eje hacia vector. Siempre debemos de hacer las dos pruebas, desde eje a vector. Si el ángulo es negativo, quiere decir que va a ser en el sentido que coincida con este que está aquí. No puede ser el otro, el rojo, porque el rojo es sentido positivo, sentido contrario a las manecillas del reloj. Y aquí nosotros no tenemos un ángulo positivo, tenemos un ángulo negativo. Por lo tanto, los 51.3 no corresponden al ángulo en rojo, sino corresponden a este valor, 51.3 grados. Pero nosotros necesitamos la representación de este vector en forma positiva. Ya había comentado su compañero el procedimiento que hizo. El ángulo que nosotros vamos a tomar para esa respuesta es este. Siempre partiendo desde 0 grados hacia el vector. Dice el compañero, ¿cómo obtenemos este ángulo? Pues a 180 grados le restamos 51.3. ¿Y cuánto dio eso? Dijo. Era 128.7, creo. 128.7 grados. Entonces, este es el vector que nosotros vamos a manejar y no este. Este solamente fue, este ángulo es solamente el ángulo en el cuadrante. No es el ángulo partiendo desde 0 grados hasta el vector. Entonces, el ángulo que nosotros vamos a utilizar es módulo de raíz de 41 con ángulo de 128.7 grados. Este es el ángulo correcto que nosotros vamos a manejar, no el de menos 51 punto y tantos. El signo negativo a veces coincide que el vector se encuentre tal vez en el cuarto cuadrante. Que tengamos un vector así y que el ángulo sea negativo, aquí sí lo vamos a dejar, porque el negativo va en lo que viene a ser el sentido horario. Por ejemplo, aquí puede salir menos 40 grados, no sé. Entonces, ese es el ángulo que sí manejamos. Hay que tener cuidado cuando los vectores quedan en segundo y tercer cuadrante. En el primero y el cuarto cuadrante no hay tanto problema, porque sale directo el ángulo. Pero hay que revisar muy bien la forma rectangular de cada uno de los valores. Porque si sacamos directamente el ángulo y nos da un valor negativo, como fue el caso, y no nos fijamos que este vector se encontraba en uno de esos cuadrantes, en el segundo o el tercero, vamos a hacer pensar al problema o a la solución que el ángulo que tomamos fue un vector en el cuarto cuadrante o en el primero. Y no vamos a estar a darle la certeza al problema de cuál es el ángulo correcto que nosotros debemos de tomar. Entonces, muchas de esas cosas van a suceder aquí cuando nos representen los valores. Bueno, en el caso del circuito que tenemos aquí, todavía de inicio no hay ese problema, porque todos los valores son valores solamente en ejes. Por ejemplo, aquí la resistencia 3 más 0J, o 3 con ángulo de 0, 2 con ángulo de menos 90, 1 con 90, 4 con 0, 5 con 0, todos están sobre algún eje. Pero ya cuando empezamos a hacer serie, paralelo, otra vez paralelo, de nuevo serie, es cuando ya empezamos a obtener ángulos diferentes. Vamos a resolver el siguiente problema del ejercicio obteniendo lo que viene a ser su impedancia total. Así que les pido que si no han revisado el material que les envié, revísenlo por favor y estén ya tengan en su mente lo que son las fórmulas. No son difíciles de memorizar. Para polar a rectangular solamente es X para coseno y Y para seno, módulo y el ángulo. Y lo que viene a ser transformación de rectangular a polar es raíz cuadrada, A cuadrada más B cuadrada, y la otra tangente inversa del ángulo B, o lo que viene a ser en este caso la parte imaginaria entre la parte real. ¿Sale? Del siguiente circuito vamos a obtener la impedancia total.
¿Cómo? Pues utilizando simplemente la ley de Ohm y los teoremas de simplificación de circuitos serie y paralelo. Antes de continuar, ¿hay alguna pregunta sobre lo que acabo de explicar? ¿Duda? No, profe. Bueno, entonces vamos a continuar. Ya la otra clase habíamos hecho una simplificación. Vean que, bueno, aquí solamente tenemos impedancias, pero ven que la impedancia del capacitor está en serie con la impedancia de la resistencia. ¿Cómo debemos de hacer las operaciones entre esos? ¿En forma polar o en forma rectangular? Rectangular. En rectangular, porque la forma rectangular es la única que nos permite hacer operaciones sumas o restas. Como están en serie, nosotros sabemos que la forma de serie solamente necesitamos sumar o restar. Entonces, ya habíamos dicho que si hacemos la serie entre estos dos componentes, se iba a ir. Y solamente íbamos a tener esta parte. Voy a borrar esto. Y lo voy a llamar ZA. ZA es igual a la suma entre la impedancia del capacitor y la impedancia de la resistencia. No sé qué valor le puse a la resistencia, creo que le había puesto, no le puse nombres, le voy a poner aquí que esta es R1, R2, L1, C1 y R3. Entonces, esta va a ser la impedancia en R3. Entonces, la única operación que nosotros disponemos de hacer de un circuito serie, pues es una suma, ¿no? Entonces, necesitamos ZC de 0 menos 2J más 3 más 0J. Si hacemos esa suma, recuerden que tenemos que sumar parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Y solamente vamos a tener 3 menos 2J. Este va a ser el valor de ZA. Ahora, ya tenemos impedancia ZA con el paralelo de la impedancia de la resistencia 2. Perdón, del inductor. ¿Qué tenemos que hacer para poder realizar el paralelo entre la impedancia del inductor? Aquí dijimos viene a ser L1, aquí viene a ser R2 y viene a ser R1. ¿Qué tenemos que hacer? Transformar Z a polar y la impedancia cuando la impedancia que está en paralelo, transformarla a polar. Transformarla a polar, pero ya está, aquí arriba ya la tenemos. Está uno con ángulo de 90. ¿La del inductor se refiere? Sí. Y ahí está, ya la habíamos puesto en azul. Ya la teníamos puesta. Entonces, dice el compañero que para obtener, bueno, en este caso vamos a llamarle ZB. ZB va a ser el paralelo entre ZA paralelo con Z del inductor 1.
Nosotros podemos atender a la operación del inverso, de la suma de los inversos, pero sabemos que hay una operación más fácil que ello, que es la multiplicación dividida entre la suma. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente: ZA por Z del inductor 1 dividido entre ZA más Z del inductor 1. Como se fijan, para la parte del numerador necesitamos una multiplicación. Si queremos hacer operaciones de multiplicación, debemos de tener los valores en su forma polar, porque solamente en forma polar podemos hacer multiplicaciones de valores. Y en el denominador nos están pidiendo una suma, entonces tenemos que sustituir ahí valores rectangulares. Les había comentado, multiplicación y división solamente está asignada para la forma polar. Suma y resta solamente la podemos hacer en su forma rectangular. Entonces, este valor, necesitamos la forma polar de 3 menos 2j. ¿Cómo queda la forma polar de ese valor rectangular? Y quiero que alguien más me conteste aparte de su compañero, porque los demás no sé si están siguiendo la clase o no están resolviendo, nada están durmiendo. Quiero que los demás también participen, y si no, al menos que pregunten dudas. ¿Cómo queda el valor de 3 menos 2j en su forma polar? Queda 3.6. 3.6. Ajá, 3.6. Y el ángulo de menos 33.6. El ángulo de menos 33.6. Se aseguró que ese sí fuera el ángulo correcto con respecto al cuadrante en el que esté ese vector. Creo que sí, no estoy segura de eso, todavía no se lo voy manejando bien. ¿Cree que sí? Bueno, a ver, corrobórelo. Los demás también, por favor. Si es el ángulo correcto o tenemos que hacer alguna modificación como la que hicimos aquí. Sí es el ángulo. Sí es el ángulo. ¿Por qué es el ángulo? Porque apareció en el cuarto cuadrante. 3 positivo, la parte real positiva, parte real, perdón, parte imaginaria negativa. El único lugar donde se puede encontrar ese vector pues viene a ser aquí. R positiva contra negativa, aquí está. Si hicieron tangente inversa de menos 2 entre 3 y dio menos 33.6, pueden tomar este ángulo. Puede ser este, menos 33.6, el ángulo que se toma. O también, si no quieren manejar un valor negativo, lo que pueden hacer es tomar el ángulo desde 0 hasta el vector, que sería 360 grados menos 33.6. Ese sería un valor de vector positivo, un valor de ángulo, perdón. Vamos a quedarnos con el negativo. No hay problema si manejamos el negativo en este cuadrante o el positivo. Al final debemos de tener la misma respuesta. Bien, ya como tenemos los valores polares, vamos a sustituir ZA. ZA necesitamos el valor polar, y se suponía 3.6 con ángulo de menos 33.6, que va a multiplicar al valor polar de la impedancia del inductor, en este caso es 1, con ángulo de 90 grados, y dividido entre ZA. Aquí ocupamos de ZA su valor rectangular, en este caso es 3 menos 2j, más el valor rectangular del inductor, que en este caso es 0 más j. ¿Cómo hacemos operaciones entre valores polares cuando multiplicamos?
No, se multiplican y se suman los ángulos. Correcto. En multiplicación se multiplican los módulos. 3.6 por 1, pues sigue dando 3.6. Y los ángulos se suman. Menos 33.6 más 90, ¿cuánto nos da? 56.4. 56.4 grados. Correcto. Dividido entre, ¿qué nos da esta operación? Del denominador. 3 menos J. 3 menos J, correcto. 3 menos J. Ahora, ¿qué debo de hacer entre estos valores? Porque todavía no acaba la operación. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Obtener el polar de 3 menos J para poder dividirlo. Así es, obtener el polar de 3 menos J. A ver, saquen la forma polar de 3 menos J. El numerador lo dejamos tal cual, porque ese ya está en su forma polar. 3.6 con ángulo de 56.4 grados. Y hay que transformar el denominador que está en su forma rectangular a su forma polar. Ahí sería raíz de 10 Raíz de 10 con ángulo de menos 18.43 grados. con ángulo de menos 18.43 grados. ¿Ok? No tenemos que hacer ninguna transformación del ángulo porque igualmente vemos que 3 menos J se encuentra en el cuarto cuadrante. Entonces, el ángulo que sacan directo de la tangente inversa de menos 1 entre 3 da este ángulo. Bien, ahora, ¿cómo se hacen las divisiones en polares? Se dividen los módulos y se restan los ángulos. Correcto, se dividen los módulos. Vamos a tener como resultado lo siguiente. 3.6 entre raíz de 10 con un ángulo de 56.4 menos 18.43. Aguas, no se vayan a confundir aquí. Piensen que el negativo del 18 ya está dado para la resta. No, tenemos que hacer 56.4 menos, entre paréntesis, menos 18.43. Esto va a hacer que el menos 18.43 se transforme en una suma. Entonces, 56.4 más 18.43, ¿cuánto da? Mm, 74.83. 74.83 grados. Bien, gracias. Entonces, esto que está aquí ya viene a ser ZB. Y ZB sería entonces lo siguiente. Voy a copiar. Ahí está. Y se borró una parte del circuito. Vamos a ponerla. Ahí está. Entonces, ZB quedaría así. Y esto ya no lo ocupamos. Esto tampoco. Aquí está. Y este sería ZB. Ahora hay que hacer el paralelo entre ZB y Z de R2 para obtener ZC. Entonces ponemos aquí abajo. ZC va a ser igual a paralelo entre ZB y Z de R2. Esto va a ser igual, si hacemos el paralelo, pues vamos a tener, debemos de dejar arriba en el numerador el valor polar porque vamos a hacer una multiplicación.
3.6 entre raíz de 10 con ángulo de 74.83 por el polar de ZR2, aquí lo tenemos, 4 con ángulo de 0 grados, dividido entre, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta en el denominador? El rectangular de ZB. El rectangular de ZB. Obtengan, por favor, el rectangular de ZB para sustituirlo en el denominador. Quedaría 0.29 0.29 más 1.09 J. más 1.0, ¿qué, perdón? 9. 1.09 J. Bien, gracias. Entonces, esta vendría a ser el valor rectangular del valor 3.6 entre raíz de 10 con ángulo de 74.83. Sustituimos aquí 0.29 más 1.09 J. Y este valor vamos a sumarle el valor rectangular de ZR2, que en este caso sería 4 más 0J. Bien, ¿cómo quedaría la multiplicación en el numerador y suma de ángulos? La multiplicación queda 4.55. 4.55 con ángulo De 74.83. 74.83, solamente se suma ese valor más 0 grados y queda el mismo ángulo, 74.83. Dividido entre, aquí pues sumamos nada más parte real y parte imaginaria, 4.29 más 1.09J. Ahora transformar el denominador en forma polar.
Sale 4.42. 4.42. ¿Con qué Y ángulo? ángulo de 14.25. 14.25. Correcto. Ahora, división. Módulo de 1.02. 1.02 con ángulo. Eh, 58.58. 58. Espera. Me equivoqué de número. Ok. 60.58. 60.58. Sí. Ok, gracias. 60.58. Entonces, este viene a ser el valor polar de ZC. Copiado el circuito, pues la simplificación de los paralelos queda lo siguiente. Este se va. Esto también. Esto de aquí. Aquí solamente tenemos ZC. Bien, ahora vamos a obtener Z total o impedancia total. Z total va a ser igual a ¿qué? A ZC más R1. Así es, a ZC más Z de R1. Entonces, ¿qué necesitamos cambiar o poner? Convertir ZC a rectangular. Convertir ZC a rectangular para poder hacer la suma, porque Z de R1 ya se encuentra en su forma rectangular. Aquí solamente lo único que tenemos que poner es 5 más 0J y poner el valor rectangular de este que está aquí, de ZC, que es 1.02 con ángulo de 60.58. Entonces, a ver, proporciónenme por favor el valor rectangular. Es 0.5 0.5 más 0.88J. más 0.88J. Bien, gracias. Entonces, sumamos reales con reales. 5.5 más 0.88J. Y este vendría a ser la impedancia total, escrita en forma rectangular. Ya si lo queremos en su forma polar, lo podemos hacer. Bien, entonces es así como se hace la simplificación de los circuitos a través de el uso de las formas polares o las formas rectangulares. Dirán, es mucho trabajo. Tal vez, pero ya quisiera verlos haciendo ecuaciones diferenciales para estos circuitos, porque es la forma en la que antes se resolvía sin descubrir el uso de lo que viene a ser la forma polar y la forma rectangular. Imagínense resolver este circuito haciendo solamente ecuaciones diferenciales, que tengan que utilizar un método para resolver una ecuación diferencial, pues sí estaría muy difícil. Aquí, aunque sean operaciones, pues solamente es pura álgebra y saber cuándo va a ser positivo, cuándo es negativo. Entonces, esto vendría a ser el cálculo de la impedancia total. Ahora, no nos lo pedía el ejercicio, pero vamos a ver esto. Ya nosotros obtuvimos lo que viene a ser una Z total. Que vendría a ser pues solamente esto de aquí.
Digamos que nos pide el ejercicio encontrar la corriente total que circula o que sale de la fuente de alimentación de alterno. Sabemos que pues la corriente total pues viene a ser toda esta que circula aquí. A diferencia de los circuitos de corriente directa, la corriente va a estar con respecto al tiempo. Esta va a ser una I total con respecto a T. Esta la obtenemos de la siguiente manera, igual, utilizando lo que son los principios de ley de Ohm. Sabemos que corriente total con respecto al tiempo va a ser igual, ley de Ohm, corriente es igual a ¿qué? Voltaje total entre impedancia total. Ya tenemos el voltaje total. Ay, esto se me olvidó comentarles. Yo aquí ya expreso el valor del voltaje con fase, 6 con ángulo de 0. Lo único que tomé del ejercicio, vean que aquí teníamos 6 coseno de 100t. Habíamos dicho que si no expresábamos aquí un ángulo, y si estaba en coseno positivo, dejábamos el módulo, y solamente vamos a tomar el valor del ángulo, que en este caso pues son 0 grados, como no está expresado. Claro, siempre y cuando constatemos que el valor de este voltaje fasorial se encuentra en su forma positiva cosenoidal. Ya tomado su forma positiva cosenoidal, podemos decir que este es el ángulo. No podemos tomar otros si se encuentra en otra forma, por ejemplo, seno negativo, o seno positivo, coseno negativo. No podemos tomar ese ángulo a menos que se encuentre en coseno positivo. Bien, entonces aquí pues solamente va a ser 6 con ángulo de 0 grados dividido entre, necesitamos este valor, Z total en su forma polar, 5.5 más 0.88J. ¿Cómo quedará la forma polar de este? ¿Alguien que lo pudiera proporcionar, por favor? Me quedó un módulo de 5.56 5.56. y ángulo de 9.09. 9.09. Ok, gracias. Entonces aquí, si hacemos 6 menos 5.56, perdón, 6 entre 5.56. 1.07. 1.07 con un ángulo menos 9.09. Vean, esta es el valor de la corriente total, pero no está expresada con respecto al tiempo. ¿Cómo se expresa con respecto al tiempo? Fácil, de la siguiente manera. I de t va a ser igual a 1.07 coseno de, debemos de tomar los mismos datos de la fuente. Dice coseno de 100t. Ponemos lo mismo. Coseno de 100t. Y ponemos el ángulo que encontramos. Menos 9.09 grados. Y esta ya sería la corriente total con respecto a el tiempo. Entonces vean, solamente tomamos el módulo y aquí introducimos el valor del ángulo. Los valores de coseno de 100t los debemos de tomar igual que como corresponden a la fuente, porque esos valores son inmutables. W se mantiene y se tiene que mantener la forma cosenoidal. Entonces, si ustedes representan la corriente con respecto al tiempo, van a ver una corriente con una amplitud de 1.07, una forma de onda cosenoidal con velocidad angular de 100 y un desfase atrasado de 9.09 grados. Bien, entonces con eso ya resolvimos el circuito. Hay muchas cosas que podemos resolver del circuito.
Puede que nos pidan impedancia total, corriente total, o puede que se nos pida calcular el voltaje en el capacitor o el voltaje en el inductor, etcétera. Todo eso pues se puede hacer mediante la regresión del circuito. Entonces, es así como funciona. ¿Preguntas? En el ángulo que se utilizó para la corriente, Ajá. se tiene que dejar tal cual salió. O sea, no Sí. se tiene que modificar. No, ese se deja tal cual, así se escribe. En ese no se modifica. Ah, ok. ¿Sí? En Gracias. ese tal cual sale, así se pone. En el único en el que tenemos que tener cuidado, como les comenté, es en las operaciones de paralelo o serie, cuando ya salen cuando tienen que verificar cuál es el valor o el ángulo del vector, dado un valor rectangular. Aquí, por ejemplo, de que está aquí, que me proporcionaron, los valores en ambos, pues, ¿dónde se encuentran? En el primer cuadrante, porque está en la forma positiva. Dijo ángulo de 9.09, pues el ángulo es 9.09. Ese sale directo, entonces no hay que hacer ninguna modificación. Tengan cuidado cuando comprueben que el ángulo está en estos dos cuadrantes, tanto en el segundo como en el tercero. Ahí puede haber problemas si ponen directo el ángulo. Entonces tienen que verificarlo. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Me preocupa mucho que casi lo que viene a ser el 80% más del grupo, pues no participa. No sé, tienen pena o no quedó claro en algo. Ya los que contestan de siempre, pues esos ya les comento, no me preocupan porque pues ya esos solitos andan, pero los que no, esos son los que más me preocupan. ¿Qué onda? Si les repito, si tienen dudas, háganlas saber. Si no van con el ejercicio, nos esperamos y cualquier punto les explico cómo sale. Ahora, si tienen pena de exponer sus dudas aquí, que piensen que se van a ver mal preguntando, pues entonces pidan una asesoría o díganme cuándo hacemos una asesoría para explicar de nuevo esto, o si quieren solamente asesoría con respecto al ángulo. Ahorita no voy a estar molestando a los profesores de matemáticas para que les den una asesoría de esto. Esto yo se los puedo explicar. Entonces, a esos 80% que no contestan o que tal vez se quedan atrás y que no realizan el ejercicio, pues externen las dudas. No hay problema si no entienden. Yo lo único que quiero es que me digan dónde no se entendió y explicar. Entonces les digo eso porque vamos a seguir haciendo ejercicios de estos y necesito evaluar los ejercicios ponderados. Entonces, antes de hacer una evaluación de ejercicios, sí quiero que quede asentado esto. Revisen, por favor, el material que les envié. Estoy seguro que la mayoría no revisó el material. Ya no los puse a buscar, ya les puse ahí directamente el material de cómo pasan las transformaciones polar a rectangular. Nada más vean el video. Saquen dudas, si no entienden todavía, díganme y les explico. Bueno, entonces aquí le dejamos y nos veríamos ya el día de mañana con la última clase de esto. Ya lo siguiente ya sería resolver más ejercicios con respecto a esto de los circuitos. Entonces, si no hay más preguntas, aquí le dejamos y nos vemos mañana. ¿Sí, diga? Yo tengo una pregunta. ¿Cuál diga? El valor del capacitor es 0 menos 2J, pero ¿por qué es menos? Ah, ok. Déjeme regreso. Aquí. En esta parte expliqué que las impedancias, cada una, la impedancia resistiva siempre va a ser parte real más un valor imaginario que siempre va a ser 0. Para los capacitores siempre va a ser 0 la parte real y negativo la reactancia en XC. Siempre va a ser negativo para los capacitores, acuérdese de ello. Por eso aquí puse el signo negativo, que está aquí.
siempre es menos. Y para los inductores siempre es más. Tanto inductor como capacitor no tienen parte real, por eso aquí se pone un 0. Siempre va a ser 0, solamente van a tener parte imaginaria. La diferencia entre capacitor e inductor es que la parte imaginaria del capacitor es negativa y la parte imaginaria del inductor es positiva. Y esos valores los obtiene usted de esta forma. Aquí está. La reactancia capacitiva se obtiene siempre del inverso de multiplicar la velocidad angular por el capacitor. Inverso de 100, en este caso ese valor de W se lo proporciona la fuente. Aquí está el dato, 100. Usted toma este valor multiplicado por el valor de la capacitancia, que son 5 milis, le da un valor de 2. Pero este 2 usted lo va a tomar con respecto a la fórmula que está aquí. Vea, estamos poniendo el 0, signo negativo, y toma esta magnitud y la sustituye aquí en 2J. Pasa lo contrario para la reactancia inductiva. La reactancia inductiva la obtiene multiplicando velocidad angular por inductor. Toma el mismo valor que está aquí, el 100, lo multiplica por el inductor, 10 milihenrios en este caso, y le da un valor de 1. Lo compara con esta fórmula, 0 en la parte real, signo positivo, y el 1, pues está aquí, aunque no está escrito. ¿Sí? ¿Contesté a su duda? Sí, gracias. ¿De nada? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces nos vemos el día de mañana para otros ejercicios. Perfecto, profe. Nos vemos mañana, gracias. De nada, hasta luego. Vale, profe, nos vemos. Gracias. Nos vemos.